Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta reunión de hoy, de día de reposo. Y te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de aprender un poquito más de tu evangelio, de las enseñanzas de ese gran profeta, Brigham Young. Te pedimos también, Señor, por el mundo, que pongas tú tu mano en esa guerra, Señor, que están afectando al mundo. Con tu mano, Señor, porque las divisiones entre los países solo tú las puedes controlar. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos. Y te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Juan Ramón. Gracias a todos por estar aquí. Vamos entonces a darle el tiempo a la hermana Orellana. Vamos a continuar con la clase capítulo 17, las escrituras, segunda parte. Adelante, hermana. Ok. Buenas noches. Bueno, quiero agradecer, ¿verdad?, a mi Padre Celestial por la oportunidad, ¿verdad?, de darme el entendimiento para poder dar esta clase, ¿verdad?, que tanto nos ayudan a conocerlo y a aplicarlo en nuestra vida. Comienzo esta clase suplicando la compañía de su Santo Espíritu y suplicándole la paz para Ucrania y para el mundo. Bueno, en la clase anterior aprendimos mucho, ¿verdad?, de la importancia de los libros canónicos. Tal vez recuerdan, ¿verdad? ¿Qué libros aprendimos en la clase anterior? Está la Biblia, Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio. La Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón. Ok, y de cada uno vimos la importancia que tienen en nuestra vida, ¿verdad? Y ver el privilegio que tenemos de tener esos libros. Correcto. Y como más adelantito de la clase vamos a aprender la ventaja que tenemos nosotros sobre los que vivieron en otras dispensaciones, que no tenían todo lo que nosotros tenemos. Entonces, todos estos libros nos ayudan a regresar a la presencia de Dios, porque todos fueron escritos para ayudarnos en nuestra época. El libro de Mormón, ustedes escucharon la clase anterior, nos enseña mucho sobre el plan de salvación y sobre los convenios. Doctrina y Convenios, las revelaciones dadas por medio del profeta José Smith, ¿verdad?, que son para ayudarnos en nuestra época. Es un libro para nosotros, para nuestra época, escrito para nuestra cultura también, ¿verdad? Para mí, Doctrina y Convenios es un libro maravilloso que vale más que todos los tesoros del mundo juntos. Doctrina y Convenios vale más que eso, ¿verdad? Leer Doctrina y Convenios es maravilloso. Nunca dejen de hacerlo. Irán al cielo si leen el libro de Doctrina y Convenios. Van a ir al cielo. Bueno, pero hoy hablaremos de la Biblia, que no es menos importante que todos los libros que escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Aunque este libro no fue escrito así que lo podamos entender como entendemos Doctrina y Convenios, el Libro de Mormón, por nuestra cultura, pero la Biblia es una guía, es un libro que es una guía para nosotros. Contiene la doctrina verdadera. Si ustedes observan, si observamos bien su doctrina y la aplicamos, podemos llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Nos ayuda también a entender los pasos que siguieron los pueblos antiguos. Nos ayuda a ver lo que ellos vieron, lo que ellos hicieron en diferentes circunstancias y situaciones de su vida. También nos ayuda a comprender lo que ellos disfrutaron. Entonces, hoy vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Sabemos que la Biblia, el título de este segmento de la clase se llama La Biblia contiene la doctrina de salvación, ¿verdad? Entonces, sabemos que la Biblia está dividida que son dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
pero, ¿saben? La doctrina que contiene la Biblia es la doctrina también que el Señor ha revelado para la salvación de todos sus hijos. Si después de haberla leído negamos la veracidad de la Biblia, estamos negando la verdad y estamos rechazando los consejos de Dios, dice el presidente Brigham Young. Si después de leer la Biblia la negamos, nos estamos poniendo en peligro, ¿verdad? Porque estamos rechazando los consejos de Dios. Porque todo lo que contiene la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los consejos de Dios para nuestra salvación. Por eso dice que la Biblia contiene la doctrina de salvación. Vamos a leer la cita número 3. Yo se lo he mandado a Víctor. Vamos a leerla y quiero que presten atención, porque de ahí vamos a sacar las preguntas y además para aprender lo que dicen. El por qué el presidente Brigham Young dice que la Biblia, él testifica al mundo que la Biblia es verdadera y todos testificamos al mundo que la Biblia es verdadera. Entonces vamos a leer la cita 3. Déjese la pongo, hermano. ¿Sí? Wow. Me dicen si se ve en la pantalla, ¿eh? Creo que el hermano Juan Ramón no la puede leer. Sí, la cita número 3. Sí, un poquito más. ¿La lee ahí bien, hermano? Sí. Sí, ahí creo que sí. Sí, ahí. Aquí, ok. La Biblia es verdadera. Puede que en ella no todo haya sido traducido correctamente y que muchas cosas preciosas hayan sido omitidas durante su compilación y traducción. Pero entendemos por medio de las palabras de uno de los apóstoles que si se hubiesen escrito todas las declaraciones y las acciones del Salvador, no habría lugar en el mundo para contenerlas. Yo creo que el mundo no podría contenerlas, no entienden las que ya tenemos, ni el carácter del Salvador, tal cual lo describen las Escrituras. Y sin embargo, se trata de una de las cosas más simples en el mundo. Y la Biblia, cuando se entiende, es uno de los libros más simples en el mundo, porque hasta donde ha sido traducida correctamente, es verdadera. Y en la verdad no hay misterios, sino para el ignorante. Las revelaciones del Señor a sus hijos están adoptadas al más humilde de ellos y proporcionan vida y salvación a todos aquellos que están dispuestos a aceptarlas. Nosotros creemos en el Nuevo Testamento y, en consecuencia, para ser constantes debemos asimismo creer en nuevas revelaciones, visiones, ángeles y en todos los dones del Espíritu Santo y en todas las promesas que estos libros contienen y creerlas tal cual las contienen. Manifestamos una sagrada reverencia por la Biblia y creemos en ella. Al leer la Biblia, encontramos que el Evangelio está contenido no solamente en el Nuevo Testamento. Súbale un poquito, hermano, no, ya de ahí para allá no miro. Dame el artículo de este número 8, por favor. Ok.
sino también en Nuevo Testamento, sino también en el antiguo Moisés y los profetas vieron y predijeron las apostasías de la iglesia, vieron que de tiempo en tiempo el Señor contendería con los hijos de los hombres, que les comunicaría la verdad y el sacerdocio. También vieron que debido a la iniquidad la gente cambiaría las ordenanzas, quebrantarían los convenios y desobedecerían sus leyes hasta que el sacerdocio fuera quitado de la tierra y sus habitantes quedaran en la apostasía y las tinieblas. Nosotros los santos de los últimos días hemos confesado ante los cielos, ante las huestes celestiales y ante los habitantes de la tierra que realmente creemos en las escrituras tal como nos han sido dadas, conforme a la mayor comprensión y el mejor conocimiento que tenemos de su traducción y en el espíritu y significado del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, entonces como leemos ahí, ¿verdad? El presidente Brigham Young dice que la Biblia predica un solo sermón, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el sermón? ¿Cuál es ese sermón que predica, dice el Evangelio, lo que dice el presidente Brigham Young de la Biblia? Que la Biblia predica un solo sermón, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, ahí está incluido el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese sermón que predica la Biblia? Para mí, hermana, predica, bueno, la Biblia para mí es como nuestra vida, pues, porque en ella se encuentra la verdad y nada más que la verdad. Si lo entendemos de la manera más sencilla, ¿verdad? Como dice ahí. Sí, pero ¿cuál es el sermón que le da al mundo la Biblia? Lo que predica es el Evangelio. El Evangelio, sí, ¿verdad? de Jesucristo. Lo dice el título de la clase. El título de la clase dice lo que la Biblia, lo que es el sermón que predica la Biblia, toda la Biblia, ¿verdad? Entonces predica la doctrina de salvación. Es la doctrina de salvación. Toda la Biblia predica la doctrina de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el artículo de fe número 8? Porque nosotros, los miembros de la iglesia, creemos en la Biblia. Creemos en todos los libros canónicos y la Biblia es parte de los libros canónicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo de fe número 8? Es el artículo más facilito de aprenderse. Dice, lo voy a leer. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducido correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Siempre hemos tenido los miembros de la iglesia. ¿Usted cree en la Biblia? Sí, creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Es lo que nosotros contestamos, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia ha sido, como dijo el presidente Brigham Young, ¿verdad? En las traducciones se le quitaron cosas y la Biblia, hay muchas partes preciosas de la Biblia que no las tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a... Y el presidente Brigham Young testifica que dice que la Biblia es verdadera, aunque no todo haya sido traducido correctamente. También dice que muchas cosas preciosas han sido omitidas, pero aún así la Biblia sigue siendo verdadera, ¿verdad? Y vamos a leer lo que Nefi vio, lo que Nefi pudo ver, la visión que se le presentó, ¿verdad? Cuando se le quitaron las partes
sumamente preciosas a la Biblia y lo testifica en el libro de Mormón. Leamos 1 Nefi 13, del 24 al 27. Primer Nefi 13 del 24 al 27. Víctor, ¿me lo puede leer? Sí. Y el ángel del Señor me dijo, ¿has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca de un judío contenía la plenitud del Evangelio del Señor, de quien da testimonio los 12 apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas cosas proceden de su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Y después de que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado mucho de los convenios del Señor, y ha hecho de todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer los corazones de los hijos de los hombres. Entonces vemos, ¿verdad?, que Nefi pudo ver cuando se le quitaron esas partes preciosas y muchos de los convenios, ¿verdad? Y nosotros, por el libro de Mormón, hemos llegado a saber que a la Biblia se le quitaron esas partes. Las personas no saben que las partes preciosas de la Biblia fueron quitadas. Tampoco saben quién fue el que se las quitó. Sí, a través del libro de Mormón nosotros sabemos que fue la grande y abominable iglesia, ¿verdad?, que despojó de partes del Evangelio, las partes preciosas del Evangelio del Cordero de Dios, ¿verdad? Pero claro, nosotros sabemos quién es el autor de la grande y abominable iglesia, ¿verdad? Sabemos que Satanás conocía las partes claves, importantes, que iban a dar más luz a la humanidad. Y las partes que, imagínense si estuviera el libro de José en la Biblia, supieran el mundo que Leí viene es un descendiente, es de la tribu de José. Conocieran del libro de José, pero ese libro fue quitado. Y le quitó partes claves a la Biblia, partes que si las conociéramos, estuvieran ahí, como hay cosas que leemos en la Biblia, que a veces nos resultan como incomprensibles, como decimos nosotros. ¿Y esto por qué? Sí, por ejemplo, cuando leemos eso de que Jacob bendijo a su hijo mayor, que le quitó con engaño la primogenitura al menor. Bueno, no con engaño, porque aquel le había cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Pero su papá, pero su papá debía bendecir al que nació primero, al primogénito, que era Esaú. Y sin embargo, la mamá hace con engaño que le dé la bendición. Entonces, esas cosas a nosotros nos resultan incomprensibles, ¿verdad? Como cuando yo leo y digo, pero ¿por qué permitieron eso y que le diera la bendición al otro? Y a veces leo, pero Dios le dijo que dijera a Abraham que era su hermana. Si Dios no miente, pero tal vez si estuvieran todas esas partes que le quitaron, podríamos entender esas cosas. ¿Por qué? Hermana Orellana, sáqueme de una duda. Según la historia, Martín Lutero fue el que hizo eso. Según la historia. ¿Qué hizo qué? Que le quitó partes a la Biblia. No, Martín Lutero fue un reformador ya muy nuevo. Él no le quitó partes a la Biblia. La Biblia se la quitaron en el siglo I, cuando ya la grande, y se formó la grande y abominable, o sea, los cristianos, que se decían. Martín Lutero es un reformador ya de tiempos modernos, digamos. Bueno, Martín Lutero fue antes del profeta José Smith, porque salieron, como estaban los siglos de oscuridad de la gran apostasía universal, salieron reformadores como luces
como para dar luz a la tierra, porque ellos querían recuperar las doctrinas de que Jesucristo había dejado. Eran como, realmente ellos eran una luz al mundo. Y Juan Calvino, Martín Lutero, un montón de reformadores que salieron, pero el mundo estaba en apostasía, en tinieblas, y no creían las cosas. Pero Martín Lutero no le quitó partes precisas a la Biblia, eso fue quitado, como dice, ahí lo sabemos, que por la grande y abominable iglesia, cuando se formó la iglesia cristiana, ¿verdad? Me imagino que en el siglo I, después de Jesucristo nació. Okay. Fue en el tiempo de Sí, Constantinopla. hermano. Sí, a estos tiempos ya de Martín Lutero ya son casi antes de la primera visión. Sí. ¿Verdad? Que salieron los reformadores. Para mí los reformadores fueron hombres inspirados por Dios para recuperar doctrinas que se habían perdido, ¿verdad? Porque ellos miraban que todo lo que estaban enseñando todo lo habían quitado y lo estaban haciendo a la manera de los hombres, ¿verdad? Entonces, le queda claro al hermano Juan Ramón, Martín Lutero era un buen hombre, un reformador. Bueno, Víctor, ¿cuál cree usted que es el objetivo de la grande y abominable iglesia de quitar partes tan claras y preciosas de la Biblia? Pues prácticamente pienso yo que era quitar la verdad y no dar cavidad de que un cordero había venido para salvar al mundo. Realmente pienso yo que Sí, quitar la credibilidad de Jesucristo por completo. Querían seguir con todo el Antiguo Testamento, pero no querían tomar en cuenta lo que Jesucristo había venido, porque en aquel tiempo, si recordamos, ¿verdad?, cómo se habían molestado completamente en aquel tiempo los que sabían mucho de la palabra, que eran los más preparados supuestamente para dirigir al pueblo de los judíos, y más sin embargo ellos mismos estaban en contra de Jesucristo cuando vino a la tierra, cuando andaba predicando. Entonces pienso yo que a lo mejor parte de eso tuvieron que ocultar realmente que había venido un Mesías. Y pues también porque había interés también, hermana, de que ya había, si nos leemos un poquito de la historia de los romanos, cómo ellos conquistaban tierras, lo hacían por medio de Dios, pero a la vez con una espada, ¿verdad? Entonces era como un temor y a la vez creer en Dios y defender todo lo que supuestamente Dios había formado y que debían defenderlo a capa y espada, pero a la vez eran unas personas que tenían mucha ambición por controlar al mundo, y la única manera de que lo vieron, pienso yo, que era por medio del evangelio, controlar a todas las personas. Pero yo lo que pienso más era de que la abominable estaba dirigida ya por Satanás. Ya estaba dentro Satanás, pues sí, y quería eliminar. Satanás ¿Verdad? Hermana. Las partes claves de la Biblia que no, si usted, en lo que usted leyó de la escritura que leyó de Nefi dice que lo hicieron para pervertir la recta vía del Señor, cegar los ojos de los hombres, ¿verdad? Endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Si la Biblia tuviera esas partes, permítame, si tuviera esas partes claves que le quitaron, la Biblia, no, quizás la gente creyera en el libro de Mormón, ¿verdad? Sí. Pero le quitaron todo, quitó cosas que eran tan importantes para que nuestros ojos se abrieran, ¿verdad? Que no creyeran que había otro testamento, hermana, también, porque sabíamos que iba a haber otro libro que iba a testificar todas las cosas hoy en día de lo que nosotros tenemos como la iglesia. Sí, en ambos continentes se estaba llevando a cabo un libro, ¿verdad? Los anales. Y uno era, como vamos a hablar más adelantito, el palo de José y el palo de Judá. Pero lástima que Satanás se adelantó a quitarle las partes preciosas a la Biblia, ¿verdad? Porque para nosotros la Biblia es un libro en el que creemos que es verdadero,
y que sabemos que viene de Dios, y que ahí están las partes, ahí estaban escritas todas las partes del Evangelio del Cordero de Dios. Dígame, hermano Juan Ramón. Ahí el detalle, hermana, es que lo que ellos sembraron ante el mundo fue la duda. Eso fue lo que ellos sembraron en el ser humano, la duda. Y la duda es la que todavía existe en el mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he platicado con mucha gente y dice una gente, si en iglesia tal predican una cosa, en la otra iglesia predican la otra, en la otra predican la otra cosa. Entonces eso fue lo que ellos, o que Satanás nos sembró, la duda. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, no sé si usted ha oído algunas personas que dicen que no les gusta leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Dice. Eso era aplicado a los judíos, ellos lo entienden, nosotros no lo entendemos. Pero usted sabe bien que el libro del Antiguo Testamento es un libro precioso. En el Antiguo Testamento, para los que lo leen, está la dispensación de Moisés, que fue una de las grandes dispensaciones, se recuerdan cuando leímos, ¿verdad? Que fue una de las dispensaciones hermosas, ¿verdad? De Dios. Pero ahí se perdió el sacerdocio, ahí fue donde Dios quitó el sacerdocio. El sacerdocio mayor, que no lo apreciaron. Sí, lo quitó. Sí, no, por la iniquidad. Entonces, si nosotros no leyéramos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y si no, mira, ahí vemos que hubo una gran siglo de apostasía en el Antiguo Testamento. Ajá, ¿cómo supiéramos todo eso? El Antiguo Testamento es un libro maravilloso. En los tiempos de Moisés se quitó el sacerdocio. En ninguna dispensación se ha quitado el sacerdocio, solo en el tiempo de Moisés por la iniquidad. Se recuperó con el profeta José Luis. ¿Lo cree la gente? No lo cree, porque no leen el Antiguo para saber que Dios lo quitó en tiempos de Moisés. Y porque no lo van a entender, hermana, porque no lo quieren leer. No, y no entienden ni que existe el sacerdocio. Exacto, y que está aquí en la tierra. Piensan ellos que solamente existió en la antigüedad y que no existe hoy día. En tiempos de Adán, tiempos de Adán. Cuando salió Adán y Eva, y dicen que desde ahí ya nunca más volvió, porque Dios no tenía comunicación directamente ya con las personas. Sí, pero esa es la ignorancia, ¿va? Entonces, debido a la iniquidad, a la gran ramera haciendo su parte, se cambiaron las ordenanzas, lo sabemos por el Antiguo Testamento. Sabemos por el Antiguo Testamento los convenios, que los quebrantaron, los cambiaron totalmente. Desobedecieron las leyes de Dios, y que si ustedes ven en los tiempos del Antiguo Testamento, que se dieron los libros que Moisés escribió, donde están todas las leyes, pero todas las leyes, porque la ley de Moisés, si ustedes leen las constituciones de los países, ahí hay la mayoría es sacada de la ley de Moisés. Mandamientos de la Biblia. Todo. Yo he leído la Constitución de Honduras y veo cosas que están en el Antiguo Testamento. Y por eso el mundo quedó en tinieblas, ¿verdad? Por la desobediencia, por la iniquidad. Isaías vio los días de apostasía. Isaías miró nuestros tiempos. Todo lo que Isaías leemos en el libro Mormón, que Isaías escribió de nosotros, nos miró a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sabríamos todo eso si no leemos el Antiguo? Hay personas a mí que me dicen, mira, a mí me gusta leer el libro Mormón, pero cuando llego a esos capítulos de Isaías, ahí ya no quiero seguir, porque no los entiendo. Yo le digo, con el Espíritu se entienden, hay que buscar el Espíritu y se lo va a entender. Y si Nefi lo incluyó en el libro Mormón, es por la importancia que tiene para nosotros leer a Isaías, ¿verdad? Porque hay gente que no lee el Antiguo Testamento, pero ahí está, ahí Nefi que se deleitaba en las escrituras, las disfrutaba, las saboreaba, escribió ahí se incluyeron los escritos de Isaías, ¿verdad? Entonces, qué importante es leer el Antiguo Testamento. Omar anda por ahí.
Creo que Omar se desconectó. Hermana, ¿Qué querido? ¿Ah? Se hermana, desconectó. Aquí estoy, hermana, Ahí es que está. estoy todavía manejando. Ponte nombre porque no sabemos Estoy quién es escuchando. SSM. Deja ponerte Sí, nombre. creímos que se había desconectado. Que le iba a preguntar que cómo le ha ayudado a usted las escrituras del Antiguo Testamento a comprender que, que, que son las doctrinas de salvación y en qué le han beneficiado haber leído a usted. ¿Cómo se ha sentido beneficiado usted al leer el Antiguo Testamento? Pues a mí me ha beneficiado más que todo en conocimiento bastante, ¿verdad? En saber realmente el plan que hizo nuestro Padre Celestial desde el principio, desde los profetas antiguos, y la importancia, ¿verdad?, de esos profetas antiguos que le daban al poder, a la autoridad de Dios, al sacerdocio, para poder procrear su plan, ¿verdad? Más que todo, saber la descendencia, los ejemplos que nos dieron los antiguos profetas, nuestras descendencias, y que realmente algo que yo no sabía, ¿verdad? Que somos directamente de ese linaje, ¿verdad? Que es la tribu de Manasés, ¿verdad? Y ese linaje, las bendiciones que dio nuestro Padre Celestial son las que nos han ayudado a fortalecer nuestro testimonio, ¿verdad? Esas bendiciones en la cual decía que íbamos a florecer, ¿verdad? Como tribu, prácticamente como descendientes de ellos, ¿verdad? Íbamos a ser parte importante para poder salir adelante en este plan y trabajar en la obra para que se puedan cumplir todas esas bendiciones. Pero usted cree que esa doctrina del Antiguo Testamento le ayudan a usted para su meta. Lograr su meta es lograr la salvación. ¿Usted cree que aplicar cosas que sucedieron en la antigüedad, que fueron aplicadas a otras culturas, le ayudan a usted en su progreso eterno? Sí, yo además de creer, yo sé certezamente, hermana, que todas las cosas que ocurrieron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento son parte importante para fortalecer podríamos decir, este testimonio, ¿verdad? De poder tener esa fe de llegar algún día a nuestro Padre Celestial como familia, ¿verdad? Entonces, sí, fueron realmente, sin lugar a duda, parte importante, hermana, para fortalecer el testimonio y darme ánimo a mí y a mi familia, ¿verdad? Para que algún día podamos estar juntos y llegar a la presencia del Padre. Claro, en su progreso. Hermano Juan Ramón, ¿qué me iba a decir? fíjese que analizando bien también que la gente no lee o no le entiende al Antiguo Testamento, pero también se nos ha dicho, ¿verdad?, que si nosotros leemos y nos, como quien dice, los introducimos en el libro, fíjese que a mí me pasó eso. Yo yo me levantaba a las 4 de la mañana y decía yo, ¿y esta hora qué voy a hacer? Es muy oscuro. Entonces agarraba el libro de Mormón y me ponía a leerlo. Me introducía dentro del libro yo, y entonces de esa manera uno como que, no sé, parece que es uno, pues, ¿verdad? El que está pasando o el que pasó esas situaciones. Como que está aplicando esas cosas a usted mismo, ¿verdad? Claro, entonces de eso se trata. Y hay otra cosa, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el hermano Omar, que lo que pasó en el Antiguo Testamento a nosotros no nos pasa, porque ya está, ya pasó, entonces ya nosotros ya somos diferentes, lo único que tenemos que aplicar para que a nosotros no nos pase, pues.
porque nos puede pasar similarmente alguna situación. Entonces, por eso nosotros leemos y analizamos y de repente le decimos a nuestra familia, esto hay que aplicarlo de esta manera para que estas situaciones algún día no nos pase a nosotros. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Verdad? Para mí, la verdad, las personas que dicen el Antiguo Testamento no era para nosotros, realmente es pura ignorancia. No han adquirido el conocimiento que pueden obtener del Antiguo Testamento. Pero yo les voy a mencionar por qué a mí me encanta, por qué para mí el Antiguo Testamento es importante. Yo les mencionaré en qué me ha beneficiado a mí conocer el Antiguo Testamento. Pues porque yo a través del libro de Génesis conocí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces yo sé que yo fui creada a imagen de Dios, ¿verdad? A través del Antiguo conocí también todo sobre la creación, ¿verdad? Cuántos días creó Dios la tierra y todo lo que en ella existe. Así que Jehová, el gran Jehová, fue el creador, ¿verdad? Bajo la dirección del Padre, de toda la creación, ¿verdad? De todo lo que hay en la tierra, animales y todo. Gracias al Antiguo Testamento. También el plan de salvación a través del Antiguo Testamento, porque el plan de salvación fue dado a Adán. Y desde Adán ha sido dado a todos los profetas que han encabezado dispensaciones a todos los pueblos, excepto el de Moisés, que no es que no se lo dio, sino que se lo quitó por la iniquidad. Entonces vemos en el libro de Isaías, para mí, cuando leo el libro Mormón y llego a las palabras de Isaías, las disfruto, realmente que las disfruto, porque ahí hay tesoros de conocimiento, ¿verdad? Porque si ustedes leen a Isaías habla de nuestros tiempos, ¿verdad? También todo lo referente a las leyes que nosotros leemos en las constituciones de los países son lo mismo que está en la ley de Moisés. Casi todo está ahí. Entonces, esas leyes que tenía aplicado, ¿verdad? Que fue aplicado al pueblo de Israel y que era algo fuerte, también son leyes que han sido aprobadas en las constituciones del mundo, ¿verdad? Y todas están basadas en las leyes de Dios, ¿verdad? No están contradiciendo las leyes de Dios, ¿verdad? También yo admiro en el Antiguo Testamento, algo que admiro eran los convenios que Dios hacía con sus hijos, con los hombres, ¿verdad? Y admiro, y eso es lo que a mí me mantiene fiel a mis convenios, porque sé que las promesas que yo he recibido de mis convenios se van a cumplir, porque Dios no miente. Entonces, a través del Antiguo Testamento he podido ver que Dios hacía convenios con sus hijos y eran verdaderos y se cumplen su palabra. Y eso nos da confianza a nosotros. Yo sé que yo he hecho convenios con Dios. Y yo le puedo fallar a Dios, pero Él a mí nunca me va a fallar, jamás. Sus promesas son inmutables. Nunca nosotros podemos tener confianza absoluta que esos convenios, esas promesas, las tenemos si nos las ganamos. Por eso creo yo, por eso a mí me ha beneficiado conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ha desarrollado una confianza en las promesas de Dios. También el presidente Brigham Young nos dice que es el más largo de todos los libros, y es cierto, ¿verdad? Porque el libro de la Biblia es más o menos el doble del libro de Mormón, ¿verdad? Los profetas antiguos y modernos que leamos todo el Antiguo Testamento, que leen el Antiguo Testamento, podemos entender que el Antiguo Testamento realmente nos ayuda a conocer a Dios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, admiro el Nuevo Testamento,
Inclusive yo fui maestra de 4 años, di seguido, corrido, 4 años el Nuevo Testamento a los alumnos de instituto. Como la maestra es la que más estudia, yo aprendí tanto del Nuevo Testamento, y para mí el Nuevo Testamento es un libro hermoso y me encanta las escrituras y me encantan los consejos. Ustedes saben que Timoteo era como un hijo de Pablo. Pablo amaba a Timoteo. Y cuando estaban lejos, Pablo seguía aconsejando a Timoteo desde donde estuviera, le mandaba cartas a Timoteo para alentarlo. Y Pablo le dice a Timoteo, lo elogia en una de sus cartas, le dice, desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras. Está elogiando a Timoteo, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que las escrituras que estaban al alcance de Timoteo, en esa época solo era el Antiguo Testamento, pero él lo leía, ¿verdad? Timoteo ya es del tiempo del Nuevo Testamento, pero él leía las escrituras del Antiguo Testamento y esas eran las escrituras que estaban al alcance de Timoteo en esa época. Todo lo que contiene hoy el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, del 15 al 17, para que miremos todo lo que las escrituras pueden hacer en nuestra vida, en los consejos que le da Pablo a su hijo, ¿verdad? Como su hijo prácticamente. Ajá. 2 Timoteo 3, del 15 al 17. De 2 de Timoteo 3 del 17. 15 al 17. Ah. 3, 15 al 17. Sí. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ajá. Entonces usted ve qué bonito le habla Pablo a su hijo, Timoteo, ¿verdad? Sí. Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ¿qué consejo cree usted ahí, o Mark, qué consejo ve usted bien importante de lo que le está dando, de lo que le está diciendo? Porque primero lo elogia y le dice, desde la niñez ha sabido de la Sagrada Escritura. Timoteo solo había sabido del Antiguo Testamento. Entonces vemos todo lo que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a la lectura de las escrituras del Antiguo Testamento, de lo que él puede aprender. El 3, Timoteo, y me decís una de las cosas que creas que Timoteo... Una cosa importante, Ajá. que le está diciendo que las escrituras lo harán sabio. Oh, sí, ¿verdad? Lo harán sabio. Y que realmente lo harán para que tenga su salvación por la fe en Cristo. Y prácticamente otra de las cosas que dice que también que las escrituras fueron inspiradas para enseñar, corregir y para instruir en la justicia, que es lo que usted estaba explicando, que toda nación ha agarrado todas esas leyes que Dios le dio para al mundo, aplicarlas en cada una de las personas en la sociedad, para tener justicia, para enseñar a corregir correctamente como debe de ser por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, mire qué importante. Es muy importante. ¿Verdad?
y que realmente sí, dice, fíjense. Ajá. prácticamente dice, la finalidad importante es de que todo hombre sea perfecto y Uy, instruido sí. en buena obra. O sea, tiene muchas cosas muy importantes realmente como para cada ser humano, cómo debe de ser instruido, cómo debe de ser enseñado, cómo se tiene que perfeccionar y conocer de la verdad para ser sabio correctamente, cómo dirigir su vida. Ujú. Entonces, usted mira qué importante es leer el Antiguo Testamento. Sí. Con todo lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice que puede llegar a ser sabio, que le testifica que son inspiradas por Dios y le ayuda, y le dice que ayuda al hombre para ser perfecto, ¿verdad? Dios sabe que tenemos debilidades, Dios sabe que los hombres tienen debilidades, pero le dice, Pablo le dice a Timoteo que pueden llegar a ser perfectos. O sea, que las debilidades las podemos vencer a través del conocimiento aplicado, ¿verdad? No del conocimiento solo que lo leímos y lo aprendimos. Tiene que ser aplicado para que de eso es fruto de volvernos perfectos, ¿verdad? ¿Sabe? Una de las cosas, hermana, que ahorita estoy recordando yo en mi juventud, que realmente a mí me gustaba leer las escrituras, pero yo no le entendía nada. No podía entender qué significado tenían la escritura que tenía ahí. Pero una cosa importante que me hizo comprender hoy, que ahorita estoy reflexionando, es que qué tan importante es tener el don del Espíritu Santo. Porque sin Él no vamos a poder entender. Podemos pasarnos todo el resto de nuestra vida como todos los ingenios que han salido del mundo. Muchas personas inteligentes que tienen mucha reconocimiento literario, conocen de muchos libros, saben mucho, pero realmente no van a entender nada hasta que no tengan el don del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos cómo podemos obtener ese don, ¿verdad? Es bien simple y sencillo. Y realmente hasta que no lo obtengamos, nos vamos a pasar todo el resto de nuestras vidas queriendo aprender y saber, pero no vamos a comprender completamente qué es el significado de esa sabiduría realmente. Exactamente, nos vamos a quedar, como dicen, una autoridad general dijo, nos vamos a quedar camino a Damasco. Personas que conocen del bautismo, personas que conocen del Espíritu Santo, conocen de todo, pero no arrancan, entonces se quedan camino a Damasco, ¿verdad? Entonces, si usted ve que esto se cumple, lo que dice, las escrituras ayudan al hombre a ser perfecto. ¿Cómo llegó a ser perfecto Abraham? Dice que Abraham leyó los anales de Adán, desde Adán, y buscó las bendiciones de sus padres. Si Abraham no hubiera leído los anales de Adán, no hubiera sabido que él tenía derecho al sacerdocio, que él tenía derecho a reclamar las bendiciones de los padres. Y no hubiéramos sido bendecidos a través de él, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Entonces vemos a Abraham, vemos a Job, hombres que llegaron a ser casi perfectos, ¿verdad? No es que no tenían debilidades y que no cometían errores, pero eran hombres que, bueno, el profeta José Smith, Jeremías, Isaías, Enoch. ¿verdad? Entonces, sí, todos, Enoch, un hombre, bueno, imagínense, por eso fue llevado de este mundo, para que no se contaminara por el mundo. Entonces, qué importante es leer el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que me gusta del Antiguo Testamento es que contiene largas líneas genealógicas, ¿verdad? Son importantes para conocerlos, ¿verdad? Porque a través de eso nosotros conocemos de qué linaje nació Jesucristo, ¿verdad? De qué linaje vino Jesucristo, de la tribu de Judá. ¿Cómo lo sabemos? A través de las líneas genealógicas que están en el Antiguo Testamento. A veces podemos creer que esas cosas no son importantes. Sí son importantes. Yo leía, ¿verdad? A través de que cuando Noé tuvo hijos después
Antes del diluvio tuvo 3 hijos, pero después del diluvio tuvo un montón de hijos, incluso tuvo un hijo que se llamaba Peleg. El día que Peleg nació fue cuando se dividió la tierra en continentes, porque la tierra era una sola. Entonces conocemos todas esas cosas como a través del Antiguo Testamento. La importancia es leer el Antiguo Testamento. Y dice también que son útiles para corregir e instruir en justicia. Por eso, como dijo el hermano Víctor, están en las leyes de los países, esas leyes que Dios dio a los judíos, ¿verdad? Entonces, que leamos el Antiguo Testamento y busquemos sabiduría en él. Ahora también creemos en el Nuevo Testamento. Como dice el presidente Brigham Young, manifestamos una sagrada reverencia por la Biblia. Hermano Juan Ramón, ¿qué importancia tiene para usted el Nuevo Testamento y qué beneficios le trae a su vida? En el Nuevo Testamento, bueno, después que se restauró, ¿verdad? De nuevo la iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Pues a mí me trae muchos beneficios porque he aprendido mucho. He aprendido bastante y he aprendido que todas las cosas que uno está aprendiendo, las enseñanzas, poniéndolas en práctica, yo creo que es lo mejor que nos puede haber pasado, que nos está pasando, ¿verdad? Porque si no es de esa manera, nosotros andamos descarriados. Entonces sí le sirven a uno de mucho para reflexionar, poner en práctica y ser mejor, pues, ¿verdad? Y perseverar, por supuesto, hasta, ¿verdad? ¿Y usted, Víctor, el Nuevo Testamento? El nuevo, el viejo, el nuevo, ¿verdad? Ya estamos hablando del nuevo, ya pasamos del viejo. El Nuevo Testamento, a mí lo que me ha traído a mi vida es que vino Jesucristo. Por medio de los apóstoles estamos testificando, ellos testificaron que lo vieron, que anduvieron con él, que todo lo que enseñó y predicó lo hicieron junto con ellos. Si eso no hubiera estado escrito en el Nuevo Testamento, no estuviéramos testificando con el libro de Mormón, lo que el libro de Mormón testifica también de él. O sea que realmente en los dos continentes están testificando lo mismo, o sea que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? No me hubiera dado cuenta tampoco de que existió Pedro, cómo le entregó las llaves Dios, ¿verdad? Del reino. Yo no supiera nada de eso, ¿verdad? Y otra no de las entendería cosas, usted que el presidente Nelson tiene las llaves. Exacto, yo no entendería por qué las llaves, por qué, cómo, o sea, ¿me entiendes? O sea, y realmente también, entendería también que va a haber una segunda venida, porque lo habla en Apocalipsis, que va a haber una destrucción, que va a haber 100 años de iniquidad o de paz, y bueno, mucha información. Sí, sí. ¿Verdad? El Nuevo Testamento, hermanos, narra la vida, el ministerio, el sacrificio expiatorio de Jesucristo y su resurrección. Qué importante es leer el Nuevo Testamento, porque a través del Nuevo Testamento conocemos de todas estas cosas. El ministerio de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, la resurrección de Él, ¿me entienden? Y también conocemos todos los eventos que se llevaron a cabo en el siglo I después de Jesucristo. No conociéramos nada de lo que sucedió después de Jesucristo si no existiera el Nuevo Testamento. También están las cartas apostólicas, las cartas apostólicas que servían de guía y de orientación a los santos. Pablo, como un gran misionero, no podía andar en todos esos lugares de los gentiles,
pero a través de cartas los fortalecía y los guiaba. Y cuando yo daba este curso a mis alumnos, ¿cómo me fortalecían a mí esas cartas de Pablo? Yo amo leer esas cartas de Pablo. Hay veces que cuando hay personas nuevas en la iglesia, me acuerdo de las cartas de Pablo y Pablo dice que a los que van llegando hay que fortalecerlos, ¿verdad? No criticando sus errores, porque llegan llenos de errores, sino alentándolos, mirando los esfuerzos que están haciendo por cambiar, y yo lo hago siempre que me acuerdo de las cartas de Pablo. También dice que los que estamos esperando la segunda venida somos hijos de la luz, no somos hijos de la oscuridad, ¿verdad? Las personas que no esperan la segunda venida son hijos de las tinieblas, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de la luz. Bueno, la verdad que las cartas apostólicas son tan importantes, ¿verdad? Hermana, ¿Cuál de los libros? Ajá, ya llegó. Hay una cosa importante, una cosa importante, ya llegó el que andaba ausente. Hay una cosa importante del libro del Nuevo Testamento que nos enseña, es que es ahí donde nos explica y nos da detalle de que Jesucristo vino prácticamente a suplantar lo que era el sacrificio en la antigüedad, ¿verdad? Que el sacrificio en la antigüedad era era como se llama, hacían como con un animal, ¿verdad? ¿Verdad? Y Jesucristo, ya en la época de Jesucristo ya no se hacía, porque Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Él cambió toda esa ley, ¿verdad? La ley también de los 10 mandamientos, que antes mataban a la gente a piedradas cuando pecaban, y Jesucristo nos enseñó que el arrepentimiento de ese pecado, ¿verdad?, iba a ser limpio por medio de la expiación, ¿verdad? Y es donde Él nos enseña todo eso, el cambio drástico, ¿verdad?, que hubo, ¿verdad?, para que la gente, ¿verdad?, en la antigüedad agarraba mucho, bueno, Satanás les permitía hacer eso, ¿verdad?, que agarraba mucho odio contra la gente que cometía pecados, y Jesucristo nos vino a enseñar, ¿verdad?, que el amor lo cambiaba todo, ¿verdad?, que ya no era necesario apedrear a la gente, sino que enseñarle cómo arrepentirse y a perdonar, ¿verdad? En ese aspecto, Él perdonaba esa situación, ¿verdad? Nos lo demostró con la mujer esa que iban a matar, y Él le dijo, ve, tus pecados son perdonados, pero no cometas más pecados, ¿verdad? Entonces, toda esa forma que cambió Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, la verdad, el amor, ¿verdad? Que las personas tienen que cambiar eso. Lastimosamente, los judíos no creen en Él y no han cambiado esa situación, ¿verdad? Pero, tal vez ya no matan como en la antigüedad, ¿verdad? Pero ellos no creen en que Cristo ya vino y que ya resucitó, lastimosamente, ¿verdad? En la antigüedad, Jesucristo hizo una alianza, un convenio, una alianza en la antigüedad, ¿verdad? Y es era el antigua alianza con los judíos, ¿verdad? Ellos eran duros de servicio, como dicen las escrituras, entonces las leyes tenían que ser fuertes para ellos, porque ellos lo necesitaban, y aún así nunca obedecían, ¿verdad? Pero ya en el nuevo convenio, Jesucristo ya recuerden que ya hasta Jesucristo el nombre cambia, ¿verdad? Ya no es Jehová, es Jesucristo, ¿verdad? Y hace un nuevo convenio, un nuevo pacto. Ya con las personas que vivían, ya no eran solo los judíos, ya estaban los gentiles dentro de todo. Sí. Pablo les estaba predicando a los gentiles. Entonces ya las leyes eran diferentes. Ya Jesucristo ya
había venido, ya vino a expiar nuestros pecados y vino a hacer todo, ya era un nuevo convenio. Y se endurecieron algunas cosas, ¿verdad? En cuanto a las leyes de Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo impuso otro. Hay cosas, por ejemplo, dijo que ya no era bien ojo por ojo y diente por diente, había que poner la otra mejilla, ¿verdad? Lo que él vino a enseñar ya era su evangelio diferente para el tipo de personas. Porque cuando viene a América, cuando viene a... ¿Cómo les hablaba a los en la antigüedad? En parábolas. ¿Por qué lo hacía en parábolas? Porque no entendían y no buscaban a entender. Y decía, cuando los apóstoles le preguntaban que por qué les hablaba en parábolas, ni los apóstoles entendían, porque les tenía que explicar las parábolas. Cuando viene donde los nefitas, no les habla en parábolas. Ya no hablan en parábolas. Por la fe de los nefitas. Directamente, ya. Porque ellos tenían fe, lo estaban esperando exactamente. Realmente. Sí, y los nefitas tenían una gran fe. Él hasta dice que sus entrañas se llenaron de misericordia por los nefitas al ver la fe que tenían en él. Yo siempre que leo el libro de Mormón y leo esa parte, solo me puedo pensar cómo él sintió, cómo él pudo sentir lo que los nefitas sentían por él. Esa fe, esa confianza, ese amor hacia él, ¿verdad? Que también hubo un momento en que él ya se iba y se regresó y no se fue, sino que les dijo, traigan los enfermos. Todas esas cosas conmueven cuando uno lee Tercer Nefi, ¿verdad? Sí. Otra cosa, hermana. Yo leyendo eso, cuando leo eso, que les dijo, traigan todos los enfermos, porque él ya se iba y la mirada de ellos era de como diciéndole, quédate, no te vayas. No te vayas. Hermana, otra cosa que le quería decir es que aún en estos tiempos, pero es por la ignorancia, ¿verdad? Yo conozco, inclusive tengo un hermano que va a una iglesia evangélica que hay ahí, ¿verdad? Ahí por cerca de Las Vegas, que ellos adoran ellos creen que Jesucristo es Jehová, entonces ya no ni le ponen nombre de Jesucristo, no que Jehová. Entonces la ignorancia que ellos tienen de que Jehová para ellos es Dios, ¿verdad? El Padre Celestial. Jehová es el Padre Celestial y que Jesucristo es, bueno, Jesucristo. Jehová, entonces, sabemos que es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como Jesucristo le cambiaba el nombre, vaya, Jacob se llamaba, a Jacob le puso Israel. Israel. Y así. Sí, entonces, a Abraham y agregó la Abraham, era Abraham, y ahí le puso Abraham, le cambió. Sara, se llamaba Saraí y le dejó Sara, y así cambió mucho. Como todo, la verdad es que leer el Nuevo Testamento es como abre nuestro entendimiento a conocer a Jesucristo. Gracias a los 4 evangelios, nosotros aprendemos a conocer a Jesucristo. Personas que anduvieron con él hablan, ¿verdad? Como Mateo anduvo con Jesucristo. Lucas no anduvo con Jesucristo, pero todo lo que escribió se lo contó Pedro, que Pedro anduvo con Jesucristo. Y Lucas no anduvo con Jesucristo, no fue un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo, era muy amigo de Pedro y escribía todo lo que Pedro le contó. Le contaba. Marcos sí anduvo con Jesucristo, Juan anduvo con Jesucristo. El único de los 4 que no anduvo con Jesucristo fue Lucas. Entonces, realmente leer los 4 evangelios es maravilloso, ¿verdad? Leer las cartas apostólicas y el Apocalipsis, digamos, ¿verdad? Bueno, como se nos está yendo el tiempo, vamos a leer la cita número 4. Uy, ahí hay mucho que hablar todavía, pero nos va a agarrar mucho. Para que miren que estas clases no se pueden dar en un solo día. Ajá. El palo de... Leamos en la 4. Léamelo, Omar, por favor. Sí. El libro de Mormón declara que la Biblia es verdadera y lo demuestra. Y ambos se
corroboran el uno al otro. El Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen el palo de Judá. Lo podemos ver en Ezequiel 31, 15 al 19. Recordarán que la tribu de Judá permaneció en Jerusalén y el Señor bendijo a Judá. Y como resultado tenemos el Antiguo Testamento. Más ¿dónde está el palo de José? Pueden decir dónde se encuentra. Sí, fueron los hijos de José quienes viajaron a través de las aguas hasta este continente, las Américas. Y esta tierra se llenó de gente, y el libro de Mormón o palo de José contiene sus anales. Y estos están en la mano de Efraín, donde está la tribu de Efraín, se ha mezclado entre las naciones de la tierra. Dios los está llamando para que se congreguen. Él los está reuniendo y habrán de llevar en el Evangelio a toda tierra. Miren, hermano, esta cita es bien importante entenderla, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el palo de Judá. Bueno, no el Antiguo Testamento, la Biblia, el palo de Judá. El libro de Mormón, el palo de José. Pero aquí nos enseña, vaya, yo les hago la pregunta que dicen ahí, que dice el presidente Brigaño. Bueno, ya sabemos dónde está el palo de José, ¿verdad? ¿Dónde está el palo de José? Aquí en las Américas. El palo de José en las Américas, donde ellos viajaron, los hijos de... ya hasta se me... Bueno, que viajaron pues Nefi y toda su familia a las Américas. Ellos son descendientes de José. Entonces, ¿dónde está la tribu de Efraín? ¿Dónde está la tribu de Efraín? La tribu de Efraín. Pues están aquí en América, ¿no? Claro, en América. Entonces, miren, todos sabemos que gracias a la tribu de Judá, que la tribu de Judá fue bendecida, y cuando ustedes saben que el reino del norte en la antigüedad tenía 10 tribus. Esas tribus fueron esparcidas, ¿verdad? Fueron llevadas cautivas a Babilonia, y de ahí fueron esparcidas, ¿verdad? Pero el Señor bendijo a Judá y dejó la tribu de Judá, y gracias a la tribu de Judá nosotros tenemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces vemos que el palo de José, como dice el presidente Brigañón, es el libro de Mormón, que los hijos de Leí viajaron a través de las aguas hasta el continente americano, ¿verdad? Y sabemos por el libro de Mormón que Leí era descendiente de José, ¿verdad? El hijo de Israel, de Jacob, ¿verdad? El libro de Mormón contiene la historia de esos viajes, de ese viaje, ¿verdad? Ese libro está en las manos de los descendientes de Efraín. Todos los gringos, todos esos lugares son descendientes de la tribu de Efraín, que eran los dos hijos de José, ¿verdad? Efraín y Manasés. Yo soy descendiente de Manasés, pero aquí hay un montón de gente que yo conozco que son descendientes de Efraín. Si ustedes ven en Estados Unidos, la mayoría de la gente es descendiente de Efraín, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los de la tribu de Efraín? Dice que se han mezclado entre todas las naciones. Pero el Señor les entregó ese testamento, el otro testamento de Jesucristo, a la tribu de Efraín, ¿verdad? ¿Qué es un testamento? Es la última voluntad de la persona que
ya va a dejar este mundo, que se va a ir de este mundo. Entonces, a los judíos les dejó en la antigüedad su testamento. A las personas que vivieron después de la venida de Jesucristo, otro testamento. Y otro testamento se lo entregó a Efraín. Efraín es el encargado de llevar el evangelio a toda la tierra. Ustedes ven, el evangelio va a ser llevado por los gentiles a toda la tierra, ¿verdad? Y como dice el presidente Brigham Young, que se complementan, uno corrobora al otro. La Biblia no contiene nada que contradiga el libro de Mormón, ni el libro de Mormón dice nada que contradiga a la Biblia, ¿verdad? Entonces, realmente el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo entregado a Efraín, descendiente de José, para que ellos lo llevaran a toda la tierra. Pero con qué, bueno, ya prácticamente le dije para qué se le dio a Efraín, no les voy a hacer la pregunta, porque les iba a preguntar con qué propósito el palo de José fue puesto en las manos de Efraín. Ya sabemos, ¿verdad? Que ellos están llamando y congregando para llevar el evangelio a toda la tierra. Es una responsabilidad dada a Efraín, ¿verdad? Nosotros conocemos los convenios internos, ¿verdad? A través del libro de Mormón. Nosotros tenemos acceso al maná escondido, ¿verdad? Nosotros tenemos la piedrecita blanca que menciona el Apocalipsis. ¿Cuánto hemos ascendido? Y esa escalerita que lleva a la salvación, podemos ver hacia abajo y podemos ver cuánto hemos ascendido. Tenemos el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Hemos hecho convenios sagrados en el templo. Tenemos la piedrecita blanca, ¿verdad? Tenemos las vestiduras blancas que habla el Apocalipsis. Tenemos la estrella de la mañana, que es Jesucristo. Tenemos el poder de las naciones, que es el sacerdocio. El sacerdocio. Imagínense. Y todo eso tenemos que llevarlo al mundo para que lo conozcan. Hermana, también tenemos el conocimiento de que ¿verdad? Que este Jacob le dio, ¿verdad? a José, a Manasés, le dio la bendición de que, y habla bien claro, de que su descendencia iba a ser como las arenas del mar. Ellos iban la bendición que recibieron los hijos de José es que su descendencia iba a traspasar los muros, ¿verdad? Por eso América traspasaron los muros. Todos sabemos que nosotros somos descendientes de José y bajo nuestra responsabilidad tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio a toda la tierra, ¿verdad? Por eso se entregó el palo de José, otro testamento de Jesucristo, a Efraín y a Manasés. Se le entregó a Efraín por ser acuérdense que él fue el que recibió las bendiciones. Efraín está incluido Manasés. No somos menos importantes nosotros porque somos descendientes de Manasés. No, nosotros tenemos las mismas responsabilidades y las mismas bendiciones que tienen los hijos de Efraín, ¿verdad? Entonces, cumplamos con esa responsabilidad, ¿verdad? Tenemos privilegios que no los tiene el mundo, lo que les acabo de mencionar. El sacerdocio, que es el poder de la nación, ¿verdad? Podemos ponernos las vestiduras blancas y tenemos esa piedrecita blanca que es un nombre nuevo, ¿verdad? Que nadie lo sabe, solo Dios y nosotros, ¿verdad? Y eso puede llegar al mundo si nosotros predicamos el evangelio y invitamos a las personas a bautizarse y a hacer en el templo. Esas cosas a mí me encanta ver cuando personas van a tomar investidura al templo, porque digo, uy, esa persona, cuando estoy en el templo y miro personas que llegan a tomar investidura, a veces miro gente muy humilde que llega
hubo un tiempo que a mí me tocaba estar en una salita que yo entrevistaba para chequearla, revisar que todo estuviera en orden para su investidura, y me encontraba con gente tan humilde, pero una vez lloré porque miré un señor que llegó con sus zapatos rotos, venía del interior del país a tomar investidura, y yo no sé cómo le miré los zapatos, créanme lo que yo lloré. Y he visto mucha gente que llega con tanta pobreza. Tal vez solo vienen con el pasaje a tomar investidura, pero vienen con mucha cuando yo fe. veo esas cosas, yo te digo, hermano, ustedes hoy es el día más importante de su vida. Hoy ustedes son huéspedes de honor en la casa del Señor, y ustedes hoy van a recibir las riquezas de la eternidad, las que realmente nadie se las puede robar, son suyas. Yo les aliento y les testifico. Hay algo en mi bendición patriarcal que yo nunca había entendido, que me dijo que se me iba a dar la oportunidad de testificar sobre la investidura del templo. Yo nunca había testificado sobre la investidura del templo, porque yo no voy a ir un domingo de testimonio a hablar de la investidura del templo. Investidura. Allí, ¿verdad? No, yo no. Yo nunca lo había hecho. Pero me recuerdo que cuando empecé a trabajar como obrera en el templo, se me mandaba a entrevistar personas para revisar todos sus datos, que todo estuviera correcto, su nombre correcto. Entonces yo ahí nomás, yo le daba la bienvenida y yo les decía, les testificaba yo dije, pues por eso a mí no se me dijo una orden, tú debes de testificar de la investidura, sino que me dijo, se te va a dar la oportunidad de hacerlo. De hacerlo, ¿verdad? de hablarlo. Escucha, ¿cómo se cumple eso realmente? Se me dio la oportunidad. Yo hay hermanos que yo les digo, hermano, hoy es el día más importante de su vida, hoy se va a presentar usted ante el Padre Celestial, y usted va a hacer convenio, usted le va a hacer promesas, les digo yo, promesas que usted se compromete a guardar, y él le va a hacer promesas eternas y verdaderas en su vida. Luche por guardarlas. Van a haber momentos difíciles en los que usted va a querer como irse de la iglesia, porque hay situaciones difíciles en la vida, Leo, pero usted nunca deje sus convenios. Y eso me gusta, pues, que se me dio esa oportunidad de hacerlo. Me encanta cuando lo hago, ¿verdad? Que hasta lloro cuando le digo, ustedes no saben, cuando yo hice el compromiso con el Señor, no entendía tanto como entiendo ahora, pero me mantengo aquí siempre. Y eso, hermano, cuando lo hice, eso es el Espíritu Santo que le hace sentir y le hace decir esas palabras de motivación a las personas humildes, ¿verdad? A que crezca su testimonio, ¿verdad? Como dice usted, convenios nunca hay que dejarlos, pase lo que pase, ¿verdad? Doloroso, ¿verdad? Es que yo les digo esto porque es importante. No está en la clase, pero lo estoy diciendo porque hay gente que me ha dicho a mí, hermana, no traigo para la comida, traigo para el pasaje. Y yo le digo, pero lo que viene a recibir usted vale más que todos los tesoros del mundo. Hoy usted es un hombre, dígame cuántos millones de personas hay en el mundo que no tienen el privilegio que usted tiene hoy. Usted es un huésped de honor hoy en la casa del Señor. ¿Me entiende? Hoy para ustedes así, le anda así y va a hacer convenios con usted. Qué importante es usted. Yo le digo a ellos esas cosas para que ellos entiendan que que valió la pena venir hasta sin comida. Me dicen, no, los hermanos me están dando porque yo no tenía con qué venir. Vienen con unas camisitas que ya están todas deshechas, algunos campesinos. Pero están en la casa del Señor. Como le digo, usted ahorita se va a presentar en su ropa blanca. Todos vestidos iguales, les digo yo, sí, ¿verdad? Y me encanta levantarles el ánimo y hacerlos saber que lo que están haciendo es lo más maravilloso del mundo, que un día yo lo hice, sí, y que al igual que ellos no lo entienden tan bien lo que están haciendo, yo lo hice así también sin entenderlo.
pero el mantenerme fiel aquí, ahí, luchando, me mantiene aquí, entendiendo ahora lo que hago, ¿verdad? Trabajando para lograr lo que quiero, ¿verdad? Bueno, eso. Ahora vamos al último mensaje de aquí, ¿verdad? Que es, dice que el mensaje de las Escrituras son sencillos, fáciles de entender para aquellos que procuran el Espíritu Santo, lo que hablaba el hermano Juan Ramón, ¿verdad? Lo que hablaba Omar, todos ustedes están en Víctor del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces leamos esta última cita ya para terminar la clase y vamos a ver lo que nos dice el presidente Brigham Young. Él habla de que las escrituras son sencillas y fáciles de entender. Aunque la gente diga que el Antiguo Testamento no se entiende, no es así. No es así. Fácil de entender. Cita número 5. No ha leído el hermano Víctor. Léamelo, por favor. Nosotros no estamos en la misma situación en que la gente se encontraba hace unos pocos miles de años. Ellos dependían mucho del profeta o de los profetas o de recibir revelaciones inmediatas y personales para poder conocer la voluntad del Señor, sin tener los anales de sus predecesores. Mientras que nosotros tenemos los anales de aquellos que existieron antes y también el testimonio del Espíritu Santo. Y para el agrado de quienes desean tener un testimonio, podemos recurrir a este libro y leer sobre lo que creemos, conocer el propósito de nuestra búsqueda, los fines que esperamos lograr, es decir, el fin de la carrera de lo que respecta a la vida mortal y a la plenitud de la gloria que existe más allá de este valle de lágrimas. En consecuencia, tenemos una gran ventaja sobre aquellos que vivieron antes que nosotros. Por todos lados, la gente pregunta, ¿qué significa este pasaje de las Escrituras y cómo podemos entender este pasaje o aquel? Yo quisiera, hermanos y hermanas, que entendiéramos las cosas precisamente como son, y no como la fugaz y velaidosa imaginación de la mente humana las encara. Entonces, hermanos, dice que nosotros no estamos en la misma situación de las personas que se encontraban hace miles de años, ¿verdad? Ellos dependían mucho de los profetas, de los profetas, para conocer revelaciones de Dios. Imagínense en la época de Adán, ¿verdad? Ellos siempre dependían de lo que Adán hablaba, que era el profeta, para enseñar. Tampoco entendían todos los anales, ya de las otras dispensaciones, como la dispensación de Abraham, de Moisés, de Noé. Ellos tenían, ellos sabían los anales, los conocían de las diferentes dispensaciones, de antes de ellos. Pero nosotros contamos con todas las anales de todas las dispensaciones. Entonces, por eso nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, de los que vivieron antes que nosotros. Y tenemos la bendición de que cuando Jesucristo se fue de la tierra, dijo que nos dejaba el Consolador, ¿verdad? Nos dejaba el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos, imagínense qué privilegio nacer en esta dispensación, en este tiempo, para el que nos dio Dios. Tenemos los anales de todas las dispensaciones que vivieron antes que nosotros y tenemos el Espíritu Santo para entender lo que no podemos entender, como el Antiguo Testamento, como leer a Isaías, que es tan costoso entenderlo, pero tenemos la forma de leerlo y de entenderlo. Por eso dice el presidente Brigham que ellos dependían de los profetas para conocer la revelación, ¿verdad? Y la voluntad del Señor. Pero hoy tenemos a nuestro alcance, tenemos libros,
Tenemos conferencias en las que el Señor cada 6 meses a través de su siervo nos comunica su voluntad, ¿verdad? Imagínense. A todo el mundo, solo nos sentamos frente a una pantalla y escuchamos las palabras del Señor. Qué bendición la que tenemos. Tenemos las leonas, tenemos todos los libros que la iglesia tiene. Citas de los profetas de Dios. Nosotros tenemos instrucciones claras de todo, de todo. El Señor nos comunica su voluntad, instrucciones a través de todo lo que se nos da en la iglesia. Y en el libro de Doctrina y Convenios está las instrucciones claras cómo orar, que nos da, cómo son los pasos para recibir revelación, lo que le dice a Oliver Cowdery. Hablaré a tu mente y a tu corazón. Todas las instrucciones para entender la revelación del Señor. Es para que hoy, antes de acostarnos, nos arrodillemos y le digamos al Señor gracias porque vivimos en esta época y podemos entender las cosas que otros no pudieron entender. Y no que nos sintamos mejor que ellos, ¿verdad? Pero qué galardón, algo bueno hicimos en la antigüedad, allá en la preexistencia, para merecernos este privilegio. Sabemos que para recibir revelación el Señor habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy en día nosotros podemos obtener un testimonio y entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Hoy en día. ¿Dónde se encuentra, cómo se llama? 9:10. En las Escrituras, en todo lo que tenemos nosotros podemos buscar entendimiento, conocimiento y entendimiento. ¿Qué pasa? ¿Ah? Hay otra cosa, hermana, que también nosotros, ¿verdad? Necesitamos tener, ¿verdad? Hoy en día, como lo tuvo el profeta José Smith, ¿verdad? Que él anduvo buscando y buscando y buscando, ¿verdad? Y no hallaba la iglesia verdadera. Y fue cuando fue a las Escrituras y encontró en Santiago esa escritura, ¿verdad? Que le dijo, ¿verdad? Que tenía que pedir a Dios con fe, ¿verdad? Y la fe es lo importante. Con sabiduría encuentra, ¿verdad? La sabiduría, como le dijo Pablo a Timoteo, que a través de la escritura, porque ¿dónde leyó lo de Santiago? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, a lo que vengo yo, hermana, es que la fe es muy importante porque en la antigüedad la gente miraba a los profetas, miraba a Jesucristo, pero hoy en día nosotros tenemos que tener esa fe para sentir realmente que Jesucristo vive y de que Él nos dejó todo esto. ¿Sí me explico? Pero si no tenemos esa fe, entonces vamos a andar volando como mucha gente, ¿verdad? Que anda perdiendo. Con todo lo que tenemos, ¿cómo no vamos a llegar a tener fe? Con todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos conferencias semestrales, tenemos conferencias de estaca, tenemos conferencias de barrio. Tenemos reuniones de capacitaciones. Actividades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para aprender, verdad? Entonces vemos que realmente nosotros... como nunca antes, por eso es que dice el presidente Brigham Young, las ventajas que nosotros tenemos sobre ellos, ¿verdad? Son muchas las bendiciones que tenemos, exageradamente muchas, ¿verdad? Y a veces que como humanos, hermana, queremos andar en pies y no aprendemos, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos, inclusive dentro de la iglesia, sirven de piedra de tropiezo, ¿verdad? Y muchas personas que tienen un testimonio bien débil. Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, todo eso. Ignorancia espiritual, ¿verdad? Pero, ¿cómo supo usted que el libro de Mormón era verdadero cuando usted lo preguntó? ¿Cómo lo supo, Omar? Pues preguntándole por medio de la oración, preguntándole a Dios.
Y ¿Cómo le estudiar contesto? también, y estudiándolo, porque si no lo estudiamos, esa ignorancia nunca iba a desaparecer, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios con, ¿verdad? Su Espíritu Santo, su Espíritu, para que... Entonces, entonces, Omar, hay respuestas que necesitamos en nuestra vida recibirlas por nosotros mismos y debemos de preguntárselas a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene la conferencia general, yo hago mis preguntas en mi cuaderno, preguntas a Dios para que me las conteste a través de la conferencia, y me las contesta a través de la conferencia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay preguntas que yo necesito saberlas por mí misma. Son preguntas, a través de las conferencias se puede hablar en general de cosas, pero hay respuestas que yo las pregunto a Dios y por medio del Espíritu Santo el Señor me las hace saber, me contesta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me pregunté cuando el libro si era verdadero, yo lo sé por revelación, ¿verdad? Entonces, ese es el testimonio que obtenemos cuando por nosotros mismos buscamos a saber las cosas. Ese es el testimonio. Por ejemplo, usted dice, yo testifico que Jesucristo resucitó, pero usted primero lo aprendió, ¿verdad? Lo leyó, obtuvo conocimiento de que Jesucristo resucitó al tercer día, pero después lo sintió por usted mismo, que es cierto que Jesucristo resucitó y obtuvo un testimonio, ¿verdad? Pero si en un momento usted hubiera dicho, ¿será cierto que Jesucristo resucitó? Porque las escrituras dicen que Jesucristo resucitó. Pero usted lo va y se lo pregunta a Dios, se va a poder sentir que es cierto que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Hermana, Entonces es importante. O muchas de las veces ¿Sí? no obtenemos las cosas por nosotros mismos, sino que nos basamos por otras personas lo que dicen. Y es ahí donde tenemos un testimonio prestado, no tenemos un testimonio firme de nosotros mismos. Sí, o le pueden decir, usted dice que cree en algo y esa persona le puede quitar ese conocimiento diciéndole, no, no creas eso, porque mira, es así, 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 ¿verdad? Entonces, pero si usted tiene un testimonio, nadie se lo va a quitar, porque usted lo va a defender, porque está grabado en su corazón. Y eso es lo que hace las escrituras, ayudarnos a grabar en nuestro corazón un testimonio, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo. He ahí donde las personas son nuestra guía. Han salido muchas religiones porque realmente no testifican entre ellos mismos. Interpretando las escrituras a su manera o a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree usted, Omar, que es importante tener un testimonio de las escrituras? De la escritura. Usted tiene un testimonio de las escrituras que usted lee, de todo, pero es un testimonio. ¿Por qué cree usted que es importante que usted lo tenga? Porque el testimonio prácticamente es personal, ¿verdad? Y ese testimonio, si yo tengo el testimonio de las escrituras, ¿verdad? Sobre mí, entonces mi testimonio va a estar fuerte, nada lo va a poder derrotar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Por ejemplo, Omar, y de las escrituras es bien importante tener un testimonio, porque las escrituras son una guía para nosotros diaria. Las escrituras son un refugio para nosotros. Y son un mapa que consultamos a diario. Si usted va a una ciudad sin un mapa, no logra llegar, porque se tiene que ver cómo va a llegar hasta ahí, hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? El mapa le sirve de guía, de ayuda. Esas son las escrituras, pero si usted no las consulta para avanzar, no obtiene un testimonio, entonces usted no sabe con certeza que ese mapa es verdadero y confiable, ¿qué va a pasar? Se va a perder en el camino, así nos vamos a perder nosotros en el camino, si no tenemos un testimonio que las escrituras son verdaderas, ¿verdad? Porque nos vamos a perder en el camino porque no estamos realmente sabiendo que el mapa que estamos consultando es verdadero. Yo tengo muy claro que el mapa que estoy consultando a través de la escritura me va a llevar al cielo, lo sé, si no me pierdo en el camino, ¿verdad?
Entonces, por eso no debemos esperar que otros nos convenzan de su veracidad. Usted no debe de esperar a que otro le venga a decir que el libro de Mormón es verdadero, que cree en él, que realmente usted ya lo sabe. Y nadie le debe de, eso lo debe de saber por usted mismo, porque así nunca nadie le va a quitar ese testimonio a usted, ¿verdad? Entonces, hermana, debemos preguntar al Señor, escudriñar, sentir, y luego que sentimos, grabar en nuestro corazón ese testimonio. Ese testimonio está grabado ahí en el corazón y nadie no lo puede quitar. Dígame, hermano Juan Ramón. mire, para mí, como usted dijo, ¿verdad? Uno con un mapa está verificando, porque si no se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted verifica, cuando usted confirma, usted ya no se va a perder. Usted confirma, ¿no? Y, por ejemplo, si enseñamos el Evangelio de Jesucristo a alguien, se lo enseñamos porque nosotros estamos verificando que sí existe un Evangelio, que sí existe nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros ya lo estamos confirmando de que sí existe. Entonces a la persona que le estamos evangelizando va a decir, bueno, si él me lo dice es porque él ya lo verificó. Entonces nosotros estamos dando un testimonio de verificación correcta. Y nadie le va a contar un cuento. Nadie le va a contar un cuento diferente porque no lo va a creer, ¿verdad? Correcto, así es. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, a mí me contaron, en la escuela contaban una historia sobre un indio lempira que había sido muy intrépido y había sido, bueno, un héroe. Nunca creí esa historia del indio lempira. Aún no la creo, puede que sea cierta, pero tampoco he buscado creerla. Pero la miraba tan fantástica que no la creo. Y cuando lo es 20 de julio aquí en Honduras, dicen Día del Indio Lempira y celebran y todo. Pero yo no creo en el indio Lempira. Pero tal vez es cierto. Pero como no es algo que me importa tanto, no lo averiguo. Debería de importarme porque es cultura. Pero así como no la creí de niña ni la estudié. ¿Ah? Como que usted le digan de un héroe, usted le digan que Benito Juárez, ¿qué sabe de Benito Juárez? ¿Ah? Benito Juárez. Entonces, usted puede, así, algunos héroes que tienen, yo no sé, en México, sí. Bueno, yo he visto algunas cosas de la cultura mexicana que me encantan. Y me gusta que ellos tienen muchas tradiciones, y eso es bonito. Bueno, vamos a leer la cita 6, que tiene el último consejo para terminar. Es que yo creía que ya no faltaba, pero me faltaba la 6, pero solo la vamos a analizar así para terminar. Léamela, Víctor, por favor, usted, para más rápido. Sí. Cuando reflexionamos y entendemos correctamente, podemos saber cuán fácil de comprender es el Evangelio. Cuán simple es en su concepto, en cada parte y principio tan perfectamente adaptado a la capacidad del ser humano, y tanto es así que cuando se lo presenta a los amantes de la verdad, parece ser muy fácil y sencillo, y muestra cuán preparada está la persona honrada para aceptarlo. Todos deberíamos vivir de modo que el espíritu de revelación pueda dictar y grabar en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, pero para ello debemos llegar a ser como niños, y Jesús nos dice que de otra manera no podemos entrar en el reino de los cielos. Cuán simple es: vivamos libres de la envidia, la malicia, la ira, la contienda, los resentimientos y las calumnias con nuestras familias y nuestros vecinos y amigos, y todos los habitantes de la tierra, no importa dónde los encontremos. Vivamos de manera que nuestra conciencia sea limpia y clara. Y libre. Y clara. Entonces, aquí viene lo de buscar entendimiento. Cuando entendemos, se nos hace fácil comprender el Evangelio.
El Evangelio, dice el presidente Brigham Young, está adaptado a la capacidad de todos los seres humanos. Todos los hijos de Dios podemos comprender el Evangelio. Muchas personas dicen, no, yo no leo la Biblia porque yo no entiendo a Isaías, yo no entiendo acá, yo no entiendo allá. Pero aún cuando abre el lenguaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías, ¿verdad?, pueda parecer muy difícil, esto no debe ser un impedimento para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento a medida que busquemos revelación, ¿verdad? El Señor ha adaptado todo de tal manera que aún los más débiles, espiritualmente hablando, puedan entender si buscan con verdadera intención. La persona puede ser muy débil espiritualmente, pero si busca la guía del Espíritu Santo, la va a obtener, porque dice que nada puede parecer difícil, nada va a ser un impedimento para el Espíritu Santo comunicarnos la verdad, porque Él testifica a nuestro corazón la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, testificarnos la verdad a nuestro corazón. Entonces, debemos de pedir al Señor con verdadera intención. Hasta el más débil espiritualmente lo va a entender. La última pregunta que voy a hacer es: ¿cómo podemos vivir de modo que el espíritu de revelación pueda grabar en nuestro corazón? ¿Qué dice el presidente Brigham Young ahí en lo que leímos? Que debemos de ser como unos niños. Como niños. Como niños, dice que nos volvamos como niños, que los niños son inocentes y mansos, terribles. Yo no sé por qué Dios dice que son santos y son terribles, pero el corazón, Él está hablando del corazón. Son inocentes, como dice ahí, ¿verdad? Tienen que tener una conciencia limpia, inocentes, ¿verdad? Tienen que ser puros. Libres de envidia, malicia, ira, sin contienda, sin calumnias. Hermano, en esa cita, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos de vivir de tal modo que el espíritu de revelación pueda grabar en nuestro corazón. O sea, que no haya nada que obstruya ese conducto por el que va la revelación a nuestra vida, a nuestro corazón. Que nada haya. Ustedes ven, si hay un tubo que tiene algo obstruido ahí, no deja pasar el agua o lo que sea, el aire, si estamos, todo. Entonces tenemos que tener ese conducto de comunicación con nuestro espíritu limpio. Y ahí nos dice de qué cosas lo debemos limpiar, ¿verdad? Nos dice, ahí no debe de haber nada que obstruya esa comunicación. Tiene que estar libre de envidias, de odios, de rencores, de iras, de contiendas con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, la crítica, la apostasía personal, los falsos testimonios, las mentiras, los conflictos familiares. Todas esas cosas limitan para recibir revelación y la guía del Espíritu Santo. Yo les puedo testificar a ustedes que cuando hay una presidencia, por ejemplo, ustedes tienen una presidencia del quórum del derecho, y está el presidente quórum, está el primer consejero y el segundo consejero. Si entre ustedes no hay unión, no hay revelación. Pero si entre ustedes hay una relación limpia, pura, buena, usted no critica al presidente quórum, el presidente quórum no lo critica a ustedes dos, ahí hay revelación. Sin unión en la familia, no hay revelación para la familia. Ese tubo, ese conducto tiene que estar limpio de todas esas cosas, de mentira. Tratemos de tenerlo limpio para tener. No es fácil, pero con la ayuda divina lo podemos ir logrando. Ver las cosas que nos pueden impedir tener la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida, enseñándonos, ¿verdad? Entonces, luchemos por ello. Luchemos para ser dignos de ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Espero que esta clase les haya abierto en cuanto a las escrituras, ¿verdad? El conocimiento, porque es bien importante. Esta clase es bien importante. Las escrituras las tenemos que leer a diario. Gracias, hermana Orellana.
Creo que esta clase nos ha abierto más el panorama de cómo tenemos que realmente valorar todo lo que está escrito y realmente entender que es como un ciclo, una generación que se cierra y sigue abriendo. Muchas veces muchas personas no entienden, ¿verdad? Que dicen, como usted explicaba, ¿por qué vamos a leer algo que ya pasó, algo antiguo, si estamos viviendo algo actual, problemas actuales, conflictos actuales? Pero realmente no hemos entendido que lo que pasó antiguamente se vuelve a vivir en la actualidad, y de qué manera nosotros tenemos que estar conscientes de que realmente lo que les pasó a nuestros hermanos antiguos en aquella época fue porque no fueron obedientes y se rebelaban. Lo mismo nos va a pasar hoy día, que si no seguimos las enseñanzas que tenemos tan fáciles que se ven, como la última cita que lee usted, que realmente si somos bien inteligentes en reflexionar y hacer las cosas correctas, realmente vamos a ser amantes de hacer lo correcto y lo bueno, pero no lo podemos lograr hacer si cargamos todas esas cosas que nos estorban, que realmente no nos dejan fluir como personas y seguidores de Jesucristo. Realmente esto nos sirve a mí personalmente para mi llamamiento completamente y para seguir en la obra, porque la obra continúa y nosotros somos la obra. Los mismos miembros de la iglesia somos la obra, porque realmente a veces le dejamos la obra a los misioneros, que son los que decimos, no, ellos tienen el tiempo completo para investigar, buscar personas nuevas y bla, bla, bla. Pero nosotros como miembros somos la parte más importante de que el pueblo de Sion se siga enseñando y buscando, porque estamos en los últimos días y realmente a veces da tristeza a veces ver, ¿verdad?, que nuestros barrios, nuestras iglesias viven en una anestesia completamente, que piensan que tenemos todo el tiempo. La obra se está trabajando y no nos damos cuenta que el tiempo está caminando. Y igual en la obra de la genealogía, tenemos que impulsar muchas cosas porque se está quedando atrás. Muchos hermanos los invitamos a que hagan las cosas y luego, pero el luego nunca va a llegar. Y esto nos testifica realmente esta enseñanza que hoy día el príncipe Brigham Young nos enseña completamente. Y gracias, hermana, por esta clase. Le agradecemos también y esto se los comparto realmente para que lo pongamos en práctica en nuestra obra, que es nuestro llamamiento. Y aunque no tengamos llamamiento, queda nuestra obra porque tenemos familias y tenemos que enseñarles también el evangelio. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermana Orellana. Ok. Gracias, hermanos. Pues entonces vamos a terminar con la última oración. Les agradecemos y como ya terminamos este capítulo, les voy a adelantar qué es el siguiente capítulo. Terminamos las escrituras y ahora nos vamos con la siguiente, el capítulo 18, que viene siendo el sacerdocio. ¿Sí? Allí vamos a entrar en lleno. ¡Qué fuerte! Vamos a entonces Vamos a ver. Vamos a publicarlo porque el sacerdocio, el poder realmente de Dios aquí en la tierra. Y realmente eso va a ser bien interesante. Entonces, los invitamos para la próxima a estar aquí. Yo les voy a mandar en el grupo las clases para que la vayamos preparando y estudiando. Y igual, ¿verdad, hermana? Vamos a dividirlo en dos. Está amplio. Está bien amplio. Donde ya las llaves del sacerdocio, hablamos del sacerdocio, cómo cayó aquí a la tierra, de dónde se vino, cómo nació en el cielo, en nuestra primera procreación. Wow, mucha información. Y cómo se sigue llevando a cabo hoy día en esta dispensación el sacerdocio, en medio de las ordenanzas. Gracias, hermano. Entonces vamos a terminar con la última oración, y la última oración se la vamos a pedir a Omar Lagos. Y buenas noches y gracias por estar aquí, ¿ok? Ok.
Padre Celestial, te damos las gracias por este día de reposo, agradeciéndote también por todas las actividades, reuniones que tuvimos en nuestros barrios. Gracias por tu evangelio y por la clase que dio la hermana Orellana. Es muy, muy buena para nuestro conocimiento y que lo pongamos en práctica. Gracias por nuestras familias, bendice a nuestras familias y bendice a todas las personas que ahorita están pasando por situaciones difíciles. Y te pedimos que bendiga a los enfermos, a nuestros hermanos que están enfermos, nuestros familiares y que les den siempre tu bálsamo de sanidad y que ellos puedan siempre apoyarse en el brazo de tu Hijo Jesucristo. Y que vean nuestros sueños esta noche, esta semana, que nos cuide con tu espíritu en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Amén.